Hoy en esta mañana yo le doy gracias a Dios que usted está aquí, porque Dios tiene algo maravilloso para nosotros cada vez que nos reunimos en su nombre. La Escritura nos dice que donde el pueblo de Dios se reúne, ahí está la bendición de Dios. Entonces esto es una verdad, y de una o de otra manera algo vamos a llevar a casa y sobre todo en nuestro corazón. Yo sé que no tengo que decirle muchas cosas, pero porque puedo entender que usted se da cuenta claramente la gran crisis que se está viviendo, no solamente en nuestro municipio, nuestro estado, nuestra nación, sino en el mundo entero. Es una crisis tremenda de diferentes tipos, de diferentes formas, entre ellas las crisis alimentarias. Tal vez nosotros no padecemos esta situación tan apremiante, es decir, los que estamos aquí, pero hay gente aquí en esta ciudad, hay gente en este estado, en el país, que tiene, ya no les diga que en el mundo, hay gente que está padeciendo verdaderamente un caos en la alimentación. También una crisis que también creo que usted ha visto es de valores, de ética, de identidad. Ya no hay ética, ya no hay palabra que el hombre respalde simple y sencillamente porque se comprometió a ello. Y podemos ver caos por todos lados, miedos, temores, expectación por el día de hoy, por el día de mañana. ¿Qué es lo que va a pasar? Y uno se pregunta por qué razón estamos viviendo este tipo de estilo de vida generalmente. Ahora, ¿por qué hay caos en las naciones? Porque hay caos en los países, porque hay caos en el mundo, porque hay caos en el trabajo, porque hay caos en el hogar. Y realmente yo creo que hay una razón muy importante que la Biblia nos dice el por qué se ha dado este caos. Cuando el sacerdote pierde o deja de hacer la voluntad de Dios. Y al estar hablando de sacerdotes, estoy hablando del pueblo de Dios, porque la Biblia nos dice en Pedro que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes. Desgraciadamente, la gran mayoría del pueblo de Dios, en lugar de anunciar las virtudes de Dios, estamos anunciando otras cosas que no son buenas, que no son positivas, que no son realmente algo que glorifique el nombre de Dios y que ayude a otros a buscar lo que podríamos vivir y vivir ellos, y están en la desesperación por todas partes del mundo. Yo te voy a platicar hoy en esta mañana la historia verdadera. Vamos a encontrar, francamente yo te digo que vamos a encontrar y nos vamos a llevar algo en nuestro corazón que nos va a ayudar. Si no estamos en la situación que estaba el hombre o la familia o el sacerdocio de este tiempo, pues nos puede ayudar para motivarnos a entender que vamos por el camino correcto, o tal vez tenemos que hacer cierta redirección y cambios. Pero te voy a platicar una historia verdadera, algo que está en la Biblia, y la Biblia nos dice que estas cosas se han escrito para aprendizaje, para enseñanza de nosotros, para evitar meter el choclo, la pata, como se dice normalmente o vulgarmente, si así queremos entenderlo, y evitarnos crisis en la vida de cada uno de nosotros. Dios siempre ha tenido un dulce y tierno cuidado de la creación, de toda la creación, pero de una manera especial del hombre, de la persona, sea hombre, sea mujer, de cualquier nacionalidad, sea cual sea su condición física, económica, espiritual, de cualquier tipo. Dios ama a la persona, Dios te ama a ti. Y esta es una de las razones por la cual tú estás aquí, porque fuiste sensible a su dirección, a la dirección del Espíritu Santo, para que vinieses y escuchases hoy lo que Él ha preparado de antemano
para tu enseñanza, para que tú puedas vivir una vida llena de victoria. Tiene tanto cuidado Dios de cada uno de nosotros, seamos o no seamos sus hijos, aún de aquellas personas que se encuentran tan perdidas, tan lejos de Él, que ni siquiera tienen un asomo de pensamiento en Dios. Tiene gran cuidado. Que Dios siempre ha dicho esto, y está aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Dios les dijo a su pueblo Israel, nos lo dice a nosotros en diferentes partes de la Escritura, nos lo dice a cada momento a través de las tribulaciones, de las dificultades, de los obstáculos, de los estorbos que tenemos en nuestro caminar cuando no se dan las cosas como pensamos o quisiéramos que se dieran. Esos son momentos, cosas que Dios pone en nuestras vidas para que despertemos, para que abramos los ojos y podamos ver que ahí está Dios para ayudarnos. Dice en el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Fíjate bien qué aseveración de Dios. Observa con qué potencialidad Dios habla a los hombres. Nos habla a ti, nos habla a nosotros, a cualquier tipo de personas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Siempre esto ha ocurrido en la vida del hombre desde el tiempo de Adán hasta los días que vivimos, hasta aún después del milenio, donde el Señor Jesucristo reine sobre esta tierra. Dios pone bendición, pero también pone la maldición. Pero observa la gracia y el amor de Dios, porque ya lo he dicho otras veces, pero no está en balde que lo repita. Por si de alguna manera no pudiéramos entender qué es lo mejor, si la bendición o la maldición, Dios nos ayuda para que lo entendamos. Es como cuando tú colocas en la mesa, mamá o papá, de tu comedor, colocas ahí en la mesa dulces y colocas sopa o colocas otro tipo de alimentación sana, de verduras, en fin. Y tú le dices a tu niño, a ver, escoge, ¿qué quieres? ¿Dulces o quieres esta sopa de verdura? Tú ya sabes qué es lo que va a escoger el niño, ¿verdad? Porque no tiene el entendimiento capaz de poder entender qué es lo que le beneficia. Así Dios nos dice, mira, te voy a decir qué es lo que te conviene. No te convienen los dulces, no te conviene la maldición, te conviene la bendición, te conviene la sopa de verduras. Por eso Dios dice aquí en este versículo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en el versículo 20 nos dice cómo, nos dice amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Hay un video en YouTube que me recordé ahorita. Están haciendo la prueba de cómo realmente la oveja escucha la voz de su pastor. Quizás alguno de ustedes la ha visto. Está en el campo, hay una gran cantidad de ovejas ahí pastando, y luego van a hacer la prueba. Viene una persona, un hombre o una mujer, no sé, y empieza a hablarle a las ovejas que vengan. Las ovejas ni lo pelan, las ovejas no le hacen caso, las ovejas siguen en su tarea de seguir comiendo el pasto. Luego viene otro, y así sucesivamente, no sé si 3 o 4, y a nadie obedecen o escuchan las ovejas. Pero viene su pastor, viene el que realmente los cuida, los alimenta, y les empieza a hablar. Y en cuanto escuchan la voz de él, tú puedes verlo allí, ellas levantan su cabecita y empiezan a dirigir su mirada hacia donde viene esa voz. Y una vez que él sigue hablándoles, lo siguen reconociendo, inmediatamente van hacia donde él se encuentra.
Dios dice, fíjate bien, que debemos de amarle atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Si nosotros obedecemos, escuchamos la voz de Dios y le seguimos, vamos a tener bendición tras bendición. Ahora, no existiría este caos en el mundo de diferentes tipos si la mayoría, escúchame bien, si la mayoría de las ovejas de Dios o de los que nos decimos ovejas de Dios, siguiéramos la voz de Dios, escucháramos y con mucha atención obedeciéramos lo que Él nos dice. La familia de la cual te voy a hablar era un sacerdote. Era un sacerdote como tú y yo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente había un sacerdote que era suplido después por otro y quienes les ayudaban. Y los sacerdotes normalmente, que es lo correcto, se casaban, tenían hijos. Y este sacerdote tenía que llevar el pueblo a la victoria, tenía que llevar el pueblo a los pies de Dios. Pero desgraciadamente no seguía la voz de Dios, no era obediente, no escuchaba. Y si escuchaba, había cerrado su corazón para no hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12, yo encuentro que este hombre tenía 2 hijos. Y eran 2 hijos especiales. Como también te puedo decir que el padre era un padre especial. Especial por sus características que tú vas a ver o escuchar hoy en esta mañana. Nos dice la Escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos. En otras traducciones dice que los hijos de Elí eran hijos del diablo. Eso significa impío, significa sin Dios. Y como en el mundo entero solamente hay 2 tipos de hijos, hijos de Dios e hijos del diablo. Aunque la mayoría ha sido engañada y dicen, yo soy hijo de Dios, o que acaso soy hijo de un perro. Así se expresa uno cuando no conoce a Dios. Pero Jesús aclaró muy bien a los que le seguían en aquel tiempo, a los religiosos que estaban hostigándole, causándole problemas, y que ellos se decían ser hijos de Abraham y ser hijos de Dios. Y Dios le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, tampoco son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Abraham, hicieran las cosas que Abraham hizo. Y Abraham fue obediente totalmente a Dios, siempre con todas sus dificultades, se arrepentía y redireccionaba el llamado de Dios. Y el Señor Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre es el diablo. Desgraciadamente los hijos de este sacerdote, escúchame bien, no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. No tenían conocimiento de Dios, es lo que dice ahí. Y yo me puedo preguntar, ¿mis hijos tienen conocimiento de Dios? Mis hijos tienen una relación con Dios. Mis hijos adoran a Dios, saben de Dios. Yo como padre me he motivado a tomar un tiempo, pasar con ellos, explicarles la Escritura, orar, buscar el rostro de Dios, y cada experiencia asemejarla o llevarla a cabo con respecto de la Biblia. Estás viendo una película que quizás tiene una escena no correcta, es un buen tiempo para que tú le expliques a tus hijos que eso no es bueno delante de Dios, y podemos aprovechar toda situación que está alrededor de nosotros para hablarles de Dios. Pero estos no tenían conocimiento de Dios. Y hoy en nuestros días no estoy hablando, fíjate bien, no estoy hablando del pueblo de Dios solamente. Hay mucha gente que dice ser pueblo de Dios que no conoce a Dios. Pero lo peor es que hay sacerdotes o pastores que no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios, saben de Dios, no conocen a Dios. Saben de Hawái, pero no conocen a Hawái. ¿Me entiende usted? Usted me puede preguntar, ¿usted ha ido a los Estados Unidos? No, no he ido, ni me apura.
Entonces, ¿conoces? No conozco, pero sé de Estados Unidos. Sé que está el país al norte del nuestro y otras características. Y esto es bastante diferente entre saber y el conocer. Y estos hijos de él no tenían conocimiento, no conocían a Dios. Estas son las características que encontramos aquí en la Escritura. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, mucha gente que cree que conoce a Dios se va a dar cuenta, desgraciadamente, al último tiempo, que no fue así. En el día del juicio, dice, muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros. Esto es de Mateo 7. En tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre hicimos esto y esto y esto. ¿Por qué razón estamos indicados a ir a la condenación? Dice, entonces yo les voy a responder: apartaos de mí. Y trae una palabra ahí bastante fuerte. Y dice: apartaos de mí, porque no los conozco. Es decir, no tuvimos nunca intimidad. Y habla de intimidad entre una pareja de hombre y mujer. De ese tipo de intimidad. De ese tipo que tú puedes encontrar mucho en 1 Corintios capítulo 7. De esa intimidad. Dios quiere que tengamos una intimidad tan estrecha con Él. Y Él va a decir, y muchos van a caer en esa situación engañosa. Y ahí estaba el caso de ese hombre, o de estos hombres, de esos hijos. Ahora, la característica del papá, fíjate bien, la característica del papá en el versículo 22 nos dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta es la característica de este sacerdote. Escucha por favor, papá, escucha por favor, mamá, tú que estás soltero. Fíjate bien, Elí era muy viejo. Yo me he observado en el espejo, no tengo cabello, ya no tengo dientes, ya estoy muy encorvado por diferentes cosas, ya estoy flaco, no sé qué más. La edad es mucho de eso. Pero no está hablando de que Elí fuera viejo de edad. Está hablando de otra condición de este hombre, de este sacerdote, de este padre de familia. La Biblia nos dice en el hebreo, nos dice muy claramente que esta palabra de viejo, y en otras traducciones nos dice que era muy viejo, y quiere decir que era un hombre inútil. ¿Escuchas la palabra? Esta palabra que dice aquí que era muy viejo, era muy inútil, es lo que dice el original. Dice que también que no conocía el pecado, entre otras cosas, él sabía que ellos eran fornicarios. Hay uno de los 10 mandamientos, nos dice la Escritura: no fornicarás. Ahora, muchas veces, en ocasiones, los cristianos ni siquiera sabemos qué es fornicar. Pero te lo voy a englobar de una manera sencilla. Fornicar es tener intimidad, hombre o mujer. Ya no hablamos de lo demás, que está peor. Pero es tener intimidad sexual. No solamente de la última, sí, aún de caricias, de exceso de ese tipo de manoseo. Nos habla que esto es tener adulterio o fornicación. Hay gente que vive, fíjate bien, que tienen años reunidos, el esposo entre paréntesis y la esposa, pero nunca han ido ante un juez, nunca han ido ante la autoridad competente para que los una en santo matrimonio, porque es de Dios. No estoy hablando que vengan ante el pastor, porque el pastor en México no tiene autoridad para esto, pero
sí nos dice la Escritura que nos sujetemos a obedecer a las autoridades, y las autoridades nos dicen que tenemos que ir delante del juez civil y unirnos en matrimonio con los testigos, con los requisitos que ellos ponen. Ahora fíjate bien, si hay alguien aquí o fuera de aquí que está viviendo y no tiene ahí su acta de matrimonio, estás en adulterio, estás en fornicación. ¿Lo logras entender? Ajá, cualquiera que sea la condición, cualquiera. Tú dices, es que nos llevamos bien, es que ya tenemos hasta nietos. No, eso es lo de menos. Estás fornicando, fíjate bien, estás fornicando cuando hay intimidad sexual con cualquier persona si no estás casado. En mi tiempo le llamamos arrejuntados o en amaciato. No sé si alguien de los que están aquí de mi edad recuerdan que este era el término que se le daba a ese tipo de relación. Hoy se dice amor libre. ¿Libre de qué? Yo pregunto, ¿libre de qué? Están bajo maldición. Entonces podemos encontrar en la Escritura la razón del por qué hay tanto caos. Los hijos del sacerdote que eran sacerdotes, el papá los había puesto en autoridad porque él ya era un inútil, no era un flojo, un perezoso, ya dejaba hasta los asuntos espirituales en manos de sus hijos. Y nos dice la Escritura que él sabía que lo que los hijos de él hacían con todo Israel, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las mujeres que iban a adorar a ese lugar tenían intimidad con ellos y ellos con ellas. Lo digo que eran motivados por los hijos de Elí, los sacerdotes, y esto lo sabía el padre. Era un inútil, era un inútil. La actitud del padre, fíjate bien, fue una actitud incorrecta, era una actitud pecaminosa. Y yo puedo ver en el libro de que estamos en Primeras capítulo 2, versículo 23, estas palabras. Y les dijo, cuando él se enteró, cuando él supo, o quizás después de un periodo de tiempo, él meditó, pasajero, lo van a dejar luego, se van a enfadar. Pero llegó un tiempo en quizás le copó y les dijo, hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Fue lo único que les dijo este hijo como reprensión a su actitud pecaminosa. Ahora, ¿esto estaba bien? Claro que no, claro que no. Ahora, ¿por qué no estaba bien? Porque lo que él debería haber hecho es tomar o cortar lo malo de raíz. En primer lugar, destituirlos y quitarle los derechos que habían tenido de una o de otra manera. Y te voy a explicar, quizás si me alcanza el tiempo, un poquito más al respecto. Pero aquí nosotros tenemos, en primer lugar, una advertencia de Dios. Yo le puse a esta enseñanza advertencias. Advertencias que Dios nos da a nuestras vidas cuando algo está mal, y la razón es para que lo corrijamos, para que lo mejoremos. Yo en este trayecto de varios meses de dificultades he aprendido algo, quizás mucho, y estoy tratando de corregirlo. Y esa es la razón. Yo estaba pensando cuando veía a algunos de ustedes en dificultades, Dios puso en mi corazón, el juicio de Dios empieza por su casa. El juicio de Dios empieza por su casa. Y yo los veía a algunos de ustedes atribulados, pero nunca esperé el momento en que llegara a mi casa. Y llegó a mi casa y yo dije, sí, el juicio de Dios empieza por su casa, porque Dios quiere que mejoremos en nuestra relación con Él. Ahora fíjate bien, la actitud del padre realmente no fue la correcta. Pero ahora Dios le estaba hablando a la conciencia de este papá,
a la conciencia de este sacerdote. No sé cuánto tiempo Dios estuvo hablando a la conciencia, a esa parte del Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios que hay en cada creyente o en cada persona en el mundo entero. Porque la Biblia nos dice que con ley o sin ley vamos a perecer si no obedecemos a Dios, que vamos a ser juzgados con ley o sin ley, con conocimiento o desconocimiento de Dios, vamos a ser juzgados por nuestra propia conciencia. Si tu conciencia te dicte no hagas eso y lo hacemos, ya pecamos. Aunque uno no sepa que adulterar es pecado, pero lo primero que va a pasar es que tu conciencia te va a decir no lo hagas, está mal. Pero cerramos y la Biblia nos dice cauterizamos la conciencia, y entonces la conciencia ya no entiende que es bueno, que es malo. ¿Lo entiende usted esto? Se llega a cauterizar. Es como cuando alguien se ha quemado con una plancha, por decirlo así. Pienso en el brazo, en cualquier otra parte del cuerpo, se queda sellado allí. No sale el pelo, queda lisito, no suda. Bueno, estás cauterizado, y hay muchas conciencias cauterizadas, y no de incrédulos, sino de creyentes, porque no tienen conocimiento de Dios. Dios le había dado una advertencia, y esta advertencia, por lo que estamos leyendo, cuando habló con sus hijos, estaba acusándole. Él sabía, Elí, que sus hijos y sacerdotes eran fornicarios, que tenían mala fama, que eran lo peor, y lo peor de todo es que hacían pecar al pueblo de Dios. Hay de aquellos que estamos en una posición de ser escuchados y hablamos o enseñamos mal. Dice Dios, más vale que no se hagan maestros de muchos, porque el juicio será mayor. Yo tengo temor, yo tengo miedo de esto, y veo cómo se levanta gente por ahí en rebeldía y forma su congregación y hace esto, y yo digo, yo me preocupo, yo oro por ellos. Yo oro por ellos y digo, Señor, guárdales a ellos de enseñar, de estar en la posición correcta, porque somos responsables delante de ti. Y realmente ellos estaban haciendo pecar al pueblo de Dios. Y ay de nosotros los líderes cuando hacemos pecar al pueblo de Dios. Ay de los padres cuando hacen pecar a sus hijos, a su familia. Hay de los jefes de empresas cuando motivan a los suyos a pecar. Con conocimiento o desconocimiento. Con tranza, sácale ventaja a este negocio. Mira, hazlo así, hazlo de esta manera. Ahora, desgraciadamente, tú te puedes dar cuenta cómo está a nuestro alrededor. Fuimos de urgencia. Bueno, fuimos a una cita de médico. Y Guti iba muy mal. Y mientras estábamos esperando, ella estaba muy inquieta. Ayúdeme. Y la enfermera salió y la vio en la condición, le tomó la presión y otras cosas. Dijo, ahorita la voy a pasar, y la pasó con el médico. Y mientras el doctor estaba checando toda la información de los estudios anteriores que tenía para sacar un buen diagnóstico, ella decía, ayúdeme por favor, acuésteme por favor. Y el doctor dijo, mire, la acuesto, la voy a tener que levantar otra vez para examinarla, y no quiero molestarla, acuésteme por favor. La acostó por ahí, y el doctor se compadeció ahí en el privado, el consultorio, la acostó, le empezó a buscar, y terminó con ponerle una sonda que desahogó todos los líquidos que traía ahí, no sé por cuántas horas. Descansó. Y después de ahí fuimos a urgencias. Nos mandó inmediatamente, le puso bata, dice vayan a urgencias. Fuimos a urgencias, ya llevamos del doctor directamente, ni nos examinó el primero, nos pasó ya casi directo allá, primer contacto, segundo contacto, no sé dónde. Rápidamente, personas muy atentas, muy amables, bueno, enfermeros y doctores. Pero lo que yo encontré afuera
una serie de niños corriendo alrededor de la gran cantidad que había ahí de butacas, de asientos, de bancas, y con letreros que ahí dice, por favor, no correr, no eso, y ciertas indicaciones, pues por los pacientes, ¿no?, que van en una condición dolosa, pero veía niños corriendo alrededor, subiéndose a las bancas, y pues yo creo que tienen esto, las instrucciones, los que están ahí, los vigilantes, no decían nada. Pero pues regresamos acá a Tecomán, estuvimos ahí, fuimos también en una urgencia, y déjame decirte, niños también haciendo lo mismo. Y un papá o mamá le dijo a uno de los suyos, ahí viene el doctor, y el niño corre y se sienta. Otro papá le dijo, si sigues así te van a inyectar. Y pues tratan de disipularlo o de someterlo de una manera no correcta, no adecuada. No son las instrucciones de Dios, son ignorantes, pero el problema no son ellos, somos nosotros los padres que debemos de conocer de Dios y aplicamos enseñanzas que no son bíblicas, que son antibíblicas. Los niños van a tener temor del doctor. He escuchado de papás y mamás en este lugar, cuando alguno de tus niños corta una flor o se mete en un lugar indebido, está haciendo algo no correcto, le dices, ahí viene el pastor y te va a regañar. ¿Tú crees que ellos van a tener ánimo de platicar con el pastor? O ahí viene Juanito, ahí viene Lot, y Juanito, Lodo, yo somos el coco de los niños. Y esto no es bíblico, esto es antibíblico. Y algo parecido estaba haciendo este hombre antibíblico. Sí, es parte de hacer observaciones, pero la conciencia ya estaba cerrándose en él. Ya no estaba entendiendo en el transcurso de los días. Fíjate lo que dice Dios a los padres. Si tú vienes y me acompañas al libro de los Proverbios, en el libro de los Proverbios capítulo 22, voy a empezar allí. En el capítulo 22 de los Proverbios, en el versículo 15, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué está ligada en el corazón del muchacho? ¿Qué está ligado? Contésteme por favor, ¿qué está ligado? La necedad. La necedad se llama, vamos a usar terquedad. Una actitud no adecuada. Viene que ligada. Ahora, a veces nosotros atamos cosas con diferentes artículos. Pero la mejor manera de atar algo son con ligas. Y usted puede ver a los que trabajan en los cocos atar, ¿cómo se llaman? Los otates, uno tras de otro, y hacen una vara larga y no le ponen alambre, no le ponen cualquier otra cosa, le ponen ligas que generalmente sacan de cámaras, de llantas, de camión o de cualquier otra cosa. Y no se les mueve, quedan bien fijo, súper fijo. Y así está atada la necedad al corazón del muchacho. Es un defecto de fábrica, es herencia de la maldición por causa de Adán. Pero ya no podemos culpar a Adán, porque ya vino el segundo Adán, Jesús, que vino a corregir lo que conseguimos por Adán, por herencia de Adán. Ahora, Dios nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero hay un remedio. El remedio nos dice aquí que la vara de la corrección la va a alejar de él. ¡Qué buen remedio! ¡Qué buen remedio! Que hoy en la actualidad, en los hogares, en Tecomán, en el estado de Colima, en el país de México, en el mundo entero, no están usando este medicamento. Y esa es la razón del caos, del problema en la cual nos encontramos, el padecimiento y todas las situaciones que tú y yo estamos viviendo, y el por qué en Tecomán está en primer lugar y aún se les prohíbe en países extranjeros que visiten Tecomán.
Parte de la culpa somos nosotros los creyentes. Parte de la culpa, porque no estamos reflejando a Dios. Somos como estos sacerdotes ineptos, quizás, o viejos, inútiles para con nuestra familia y quizás para con los demás. Nos dice que la necedad. Ahora, esto dice Dios, pero ¿qué dice la sociedad? ¿Qué dicen los psicólogos? Los psicólogos dicen que si usted o alguien dice golpea, la Biblia no dice golpear, corregir. Sí, hay una gran diferencia. Corregir, ¿con qué? Con vara. Fíjate bien, los psicólogos dicen que si de una o de otra manera vas a traumar al chamaco. Lo trauma, señora. Lo trauma, señora. Nosotros tenemos una sobrina en los Estados Unidos, madre de 2 pequeñas y lindas niñas. No se le daba entre 12 o 15 años. Ella dejó al marido por situaciones que no te voy a platicar. Ha echado ganas adelante, trabajando, la sostiene. Pero ella conoce la escritura, ella sabe de la Biblia. Asiste a una iglesia cristiana. Y sucede que cuando se portan mal, agarra la vara y pélale. Y las niñas, como en Estados Unidos es diferente la situación de gobierno con respecto a las familias, tienen prohibido hacer esto los padres con los hijos. Y las niñas le amenazan. Le dicen: mamá, te voy a hablar al 911 para acusarte de que tú me golpeas. Hija, yo no te golpeo, yo te corrijo por tu desobediencia. Y eso dice Dios. Y si tú me reportas, fíjate bien, entérate, me van a llevar, me van a guardar, y a ver quién las mantiene, a ver quién las sostiene, a ver quién las viste, a ver quién las lleva a la escuela. Entiéndalo. Y pues de una o de otra manera las niñas se quedan tranquilas. Los sacerdotes, nos dice la escritura, que hoy en nuestros días una gran mayoría le cree más a los psicólogos, al compadre, a la comadre, que a Dios. Y eso había pasado con este hombre, con ese sacerdote. Hay una gran cantidad de citas que no te las voy a leer, pero está en 23:13, hay otra, 26:3, 29:15 de Proverbios, que sería bueno que tú lo leyeras, lo analizaras. Quiero terminar diciéndote que este hombre llegó a cauterizar su conciencia, el sacerdote. Los hijos ya no se diga. Dios tuvo que usar otro medio para tratar de atraerlo a la verdad. Y quiero terminar con eso. Dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 27 de Primera de Samuel, una segunda advertencia que yo tengo enumerada así. No sé si sea la segunda o la tercera, pero yo así lo programé para dártelo a conocer. Dice: vino un varón de Dios a Elí, al papá, y le dijo: así ha dicho Dios, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Está hablando de los milagros, de las maravillas que Dios hizo para sacarlos de la cautividad. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Dios le hace preguntas a ese sacerdote. ¿Pueden prender estas luces, por favor? Fíjate bien. La conciencia ya estaba cauterizada. Y en esta segunda ocasión usa a un profeta, usa a un pastor para actualizarlo.
Este pastor que Dios usa era sensible a la voz de Dios para ir y hacerle observaciones a quien tenía que hacerle observaciones. Yo no sé si haya molestado Elí cuando recibió la observación del pastor, pero te voy a decir con mucha franqueza, aquí yo he hecho algunas observaciones, algunas las reciben con mucho cariño, pero alguno que otro se enoja, se molesta y abandona la congregación. Quizás diga que, bueno, lo que diga. Pero cuando lo hacemos con todo el corazón para ayudarle a caminar por la senda de Dios. Porque tal vez no alcanza a entender la situación crítica en que está viviendo. A veces tengo que decirle a alguien: estás viviendo en adulterio, no está correcto tu estilo de vida, corrige esto. Algunos se molestan, otros no. Vino este pastor que era sensible a escuchar la voz de Dios. Hubo otro que también fue muy sensible, Ananías. Ananías estaba ahí en su casa cuando escucha la voz de Dios y le dice: Ananías, mande usted, Señor, ve a tal lugar, recibe toda la instrucción del Espíritu Santo, a la calle derecha con un fulano que se llama así, que le dicen de tal manera, ahí va a estar un hombre que se llama Saulo, ve, ora por él, está ciego, él está teniendo una visión contigo, es decir, él te está viendo a ti que vas a ir a orar por él. Entonces él tiene una visión de que tú vas a ir a orar por él y yo te estoy diciendo que tú vayas y ores por él. Y él argumenta que es un perseguidor, que es una persona que mata a los creyentes, y Dios le dice: yo le voy a enseñar algunas cosas que él tiene que aprender de una manera dura, pero va a aprender. Y obediente, Ananías se levanta, va y ora, y hay un milagro grande, maravilloso allí. Ese hombre se convierte, que es el que tú y yo conocemos como Pablo, un hombre grandemente usado por Dios. Ahora quiero terminar, fíjate bien, con estas 3 preguntas que Dios le hace a este hombre. Entre ellas, ¿podemos nosotros recordar de dónde nos sacó Dios? Yo sí recuerdo de dónde Dios me sacó: del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del robo, del engaño, de la hechicería, de una gran cantidad de cosas. Si yo hubiera seguido ese estilo de vida, déjame decirte, yo estuviera en la cárcel. Yo recuerdo de dónde me sacó Dios. ¿Tú recuerdas? A mí no me gustaría regresar a eso. Y necesitamos recordar de dónde Dios nos ha rescatado. Necesitamos recordar los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas o en la vida de los que nos rodean. Y Dios le está trayendo, recuerda de dónde Dios te ha rescatado, para tratar de que despertara y viviera la realidad. Bueno, ahora hay otra pregunta, pero me voy a brincar a la tercera, solamente a la tercera. Nos dice la escritura aquí en la tercera, en el versículo 29, dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado más a tus hijos más que a mí. Y eso se llama idolatría. Cuando uno ama cualquier cosa más que a Dios, se llama idolatría. Y la Biblia nos dice también que la desobediencia a la palabra de Dios es como el pecado de hechicería. Así de grande. Está escrito en la escritura, está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, quiero ya decirte que el Señor Jesucristo dijo claramente: el que ama más a Padre que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hija que a mí, no es digno de mí. Jesús tiene que ser el primer lugar. Y la manera en que podemos nosotros entenderlo y hacerlo es obedeciendo su palabra. Así de sencillo. Lo que tú o yo ya sabemos que debemos de hacer, hagámoslo. Lo que sabemos y entendemos que no tenemos que hacer, dejemos de hacerlo. Dios nos va a dar la capacidad para ello.
Dios nos ama. Yo quiero que cierres tus ojos y quiero que pienses si hay algo que Dios ha hablado a tu corazón. Si estás en alguna de este tipo de posición, como estuvo este sacerdote, como estuvo este padre de familia. Si no lo estás, dale gloria a Dios. Y si no, hagámonos como David. Señor, escudriña mi corazón, ve si hay pecado en él y ayúdame a apartarlo de él, porque no quiero que apartes tu Santo Espíritu de mí. Es un tiempo que tú puedes decirle a Dios: Dios, necesito de tu ayuda, como esposo, como esposa, como padre o como hijo. Necesito testificar a los demás sin que hable que soy diferente. Soy diferente. Una jefa de enfermeras me preguntó: ¿cuántos años tienen de casados? Le dije 53. Uti, ¿cuántos tenemos? 53. Dice: buen ejemplo. Gloria a Dios. Gracias, Dios.